Buenas tardes. Vamos a empezar la primera mesa del día de hoy. Antes de iniciar, quisiera darle las gracias primero a la universidad, al área del posgrado de Finanzas Públicas, al doctor Adrián Marín por haberme invitado a ser parte de este primer coloquio, que lo que busca pues es crear un espacio donde haya un debate de ideas, que haya retroalimentación y que haga participar a los alumnos en estos primeros pasos en el exponer sus ideas y en recibir ya sea críticas, ya sea comentarios que nutran sus trabajos, y pues sean bienvenidos todos a esta mesa. Mi nombre es el doctor Jorge López Martínez, licenciado en Economía, maestro en Economía, la licenciatura en el Politécnico, la maestría en la UAM Azcapotzalco y el doctorado igual en la UAM. Entonces iniciamos con la mesa. La mesa va a tratar sobre el tema de salarios en un primer momento. Entonces nos encontramos aquí con algunos alumnos de la licenciatura en Economía que se encuentran elaborando ya sus protocolos de investigación y que tienen algunos resultados que nos quieren compartir el día de hoy. Y me gustaría que se presentaran. Bueno, yo soy Armando Díaz. Mi trabajo se está enfocando más que nada en lo que es el salario mínimo como medio para el desarrollo económico. Y bueno, básicamente va a ser eso. Así que muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sergio Rodríguez. Mi tema de investigación se basa principalmente en el tema del salario mínimo y la relación que tiene con la canasta básica. Mi nombre es Dulce María Gutiérrez García y mi trabajo es acerca de los salarios como determinante de la acumulación capitalista. Bueno, yo me llamo Jorge, gracias a todos. Yo estoy investigando sobre la desvalorización del trabajo, de la mano de obra. Por un lado tenemos la valorización del capital y por el otro lado pues la parte del obrero, ¿no? Su desvalorización. Y bueno, estoy indagando cuáles son las mañas o las trabas que hace el capitalismo para tener ese objetivo de desvalorizar el trabajo. Buenas tardes, compañeros, yo soy egresado de la facultad de aquí de Estudios Superiores de Zacatlán, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Formo parte de la especialidad de Finanzas Públicas y mi preespecialidad es Finanzas Municipales. Yo realicé un pequeño trabajo respecto de, digamos, comunicación social municipal a zonas marginadas. Y bueno, ahí me encontré con el caso del basurero que está en Tecámac, Estado de México. Y bueno, ahí hubo un pequeño análisis sobre los ingresos de la población y la comunicación que hay con el municipio para la atención de los servicios públicos. ¿Vale? Bueno, y en el contexto aquí de la mesa voy a apoyar con lo que vendría siendo el consenso de Washington y los 10 puntos, los lineamientos para las políticas económicas que deben seguir los países en periodos de crisis. Ahorita en un momento más adelante vamos a ver en qué forma se inserta esto del decálogo de Washington con respecto a los salarios. El tema central son los salarios, pero como todo en economía tiene una interrelación y vamos contextualizando. Pero comencemos con la parte básica del salario. El salario es una parte muy importante del tema económico porque es un pago a uno de los factores de la producción. Pero aquí nuestros compañeros nos van a ilustrar más a fondo qué es lo que entienden por salario, porque finalmente hay varias acepciones desde diferentes corrientes ideológicas de cómo se percibe el salario. Entonces podríamos iniciar por esa parte. Si nos dijeras la perspectiva y una definición acerca de lo que es el salario. La definición que yo manejo en mi investigación más que nada es que el salario es
la remuneración por el trabajo que reciben los trabajadores, y este es dado como cualquier producto por una oferta y una demanda, y en ella participan lo que son los empresarios, los sindicatos y lo que sería el Estado. ¿Cuál sería tu definición? Como estoy manejando en mi tema lo que es salario mínimo, también, primero tendré que empezar por un término que es el salario, según la Coneval, es el salario que es la retribución que recibe un trabajador por los servicios prestados a un empleado durante un lapso determinado de horas. Esto se estipula mediante un contrato, y este contrato tiene que cumplir estándares según establecidos la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a qué es el salario mínimo, según el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es el salario mínimo que es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por su trabajo, y este salario tiene que ser especialmente que pueda cubrir las necesidades básicas de la persona para subsistir. Así es. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, es esa retribución monetaria que se le hace al trabajador por ciertas horas de trabajo. También tiene que ver las condiciones del trabajo, la función que cumple el trabajador, y como establece el INEGI, ¿no?, que debe estar incorporado también el pago de aguinaldos, las condiciones que complementan el sueldo base, así como también las primas vacacionales, otro tipo de bonificaciones o incentivos para que el trabajador se realice en el área productiva. Y también, como lo menciona la Constitución Política, que debe ser en orden social, cultural y material, debe cumplir con las necesidades del mismo trabajador y las de su familia, y para proveer de educación básica a sus hijos de carácter obligatorio. Bueno, si aquí es desde el punto de vista de instituciones y así, yo me basé en tres autores, en Marx, en Braverman y en Jaime González. Bueno, primero Marx, es el salario es el precio del trabajo, y es una cantidad de dinero determinada para cierta cantidad de trabajo, que es así un pago llamado necesario o natural, ¿no? Y bueno, Harry Braverman lo menciona más o menos como la relación capitalista de intercambio entre la compra y venta de fuerza de trabajo. Y bueno, Jaime González lo ve desde el punto de vista de las condiciones sociales, es decir, la simplificación de los trabajos individuales en un trabajo medio, y de ahí se calculará el salario. Y bueno, mi definición es el precio de la fuerza de trabajo. Es una mercancía, y como toda mercancía se compra y se vende en el mercado, bajo condiciones sociales, y el precio de esta es su salario. Ok, lo que menciona Carlos Marx, ¿no?, el trabajo, pues es el pago que se hace por el desgaste que el trabajador tiene en el tiempo laboral, el desgaste físico, mental que realiza, y por tanto tiene que haber una remuneración que haga que recupere todo eso que perdió durante el proceso de trabajo. De todas las definiciones que mencionaste, ¿cuál elegirías para llevar adelante tu trabajo, o es una visión integral que recoges puntos de vista de un autor, de otro? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Pues en sí es la corriente marxista. Digamos, otro complemento de la definición de Marx es que dice que es para nada más recuperar esas fuerzas que desgasta el obrero, pero para garantizar solamente su reproducción, para garantizar que sus hijos pues sean nuevos obreros. Pues más o menos es la corriente marxista la que está llevando el trabajo. Muy bien. Ahora, había mencionado la parte de la Constitución. ¿Ustedes creen que en la actualidad se cumple con ese mandamiento constitucional, o ha quedado a deber esa parte? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, como lo mencionaba en el artículo 90, menciona que el salario mínimo debe de satisfacer las necesidades de un padre de familia, como es salud, escuela para sus hijos, alimentación. Y bueno, ahorita el salario mínimo en la zona A está de 70.10,
para mí no creo que ese monto alcance para cubrir las necesidades de un padre de familia. Tan solo se puede decir el pasaje mínimo de aquí en el Estado de México está en 8 pesos. No creo que sea lo suficiente para, que cumpla su objetivo el salario mínimo. Sí, solo en el traslado que hace el trabajador de su casa al centro de trabajo se lleva en el gasto de pasaje quizás hasta el 50% de su salario, entonces es bastante corto lo que se le da al trabajador. Si es vasto como para que una persona no pueda sobrevivir, la verdad es que no. En cuanto he estado yo desarrollando mi tema de investigación, me he dado cuenta, y según una nota que leí en un diario nacional, el 50% de la población mexicana no puede ni siquiera adquirir con su salario la canasta básica. Y eso quiere decir que no es suficiente. O sea, supuestamente sí se está tratando de que se incremente el salario nominal, pero eso no basta. Mientras sigan incrementando los productos y los transportes y así, en realidad tu salario real no te basta para sobrevivir, para subsistir. Sí, finalmente la importancia no es el incremento en el salario nominal, sino en el real, ¿no? Que se traduzca en un incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Exacto, tampoco estoy de acuerdo con que se cumpla la definición formal, ¿no? Ya que dice que en orden material, social y cultural, ¿no? De lo cual, como menciona Jorge, que citaba Marx, en donde solo está reponiendo fuerzas para seguir trabajando. Y en orden cultural pues no puede realizarse en ese aspecto, ya que solamente alcanza para comer, para el transporte, como bien dicen mis compañeros, y para medio vestir, ¿no? Y en cuanto a la cultura pues no queda para ese tipo de distracción, ¿no? De distracción social. Que también es parte fundamental del desarrollo de un humano. Bueno, en cuestión de las instituciones, estuvimos investigando y resulta que de las empresas internacionales, las fuertes, tienen dentro de esa organización para los salarios mínimos, tienen dentro personas que como que están haciendo que el salario no se mantenga bajo. ¿Para qué? Para tener sus ganancias extraordinarias. Dentro de esa propia comisión de salarios mínimos, pues hay gente que no busca que se incremente el salario, sino por tenerlo. Sí. Por parte de los empresarios. Sí, de los empresarios, de las transnacionales. Finalmente esa ha sido la tendencia en los últimos años. Si nosotros revisamos cifras acerca del comportamiento del salario real, vamos a encontrar que en el modelo neoliberal el salario real ha tenido una franca decadencia, una tendencia negativa, y en ese sentido en el cambio de modelo es que viene a tomar mayor importancia los preceptos del Decálogo de Washington, que nos va a platicar nuestro compañero. En este sentido, el consenso de Washington se da en un contexto de victoria, de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos para con el resto del mundo. Veníamos con una tendencia de política económica tipo keynesiana, que era la que imperaba en el mundo, dado precisamente a la Gran Depresión que se da en 1929, y es precisamente que Keynes se centra en las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. Entonces, el interés que tiene Keynes es intentar dotar a las instituciones nacionales e internacionales de poder controlar a la economía en épocas de recesión y crisis. Este control se ejerce mediante el gasto, y el gasto obviamente del Estado, y esto se le llama, política fiscal. La justificación económica es por el efecto del multiplicador, que para Keynes es lo que produce el incremento de la demanda agregada. Entonces, la economía keynesiana va en el sentido de incrementar la demanda agregada. ¿Cuál sería entonces la receta que un keynesiano o un post-keynesiano daría con respecto a los salarios? Bueno, sería en ese tiempo de Keynes, decía que
para incrementar la demanda tenía que incrementar el salario, porque el salario es creador de demanda. Exactamente. Entonces solamente así era para... Pues sí, porque finalmente de lo que no se dan cuenta muy bien a bien los empresarios, que generalmente tienen una visión de corto plazo, que buscan una ganancia rápida, es que si los salarios son bajos, entonces el trabajador no va a tener el ingreso necesario para poder demandar productos. Entonces también eso hay que reflexionar, ¿no? Acerca de que es un salario un poco mayor, se traduce también en un incremento de la demanda, que al final de cuentas, después de un periodo, puede ser que beneficie, o lo más seguro es que beneficie a los mismos empresarios. Pero puedes continuar con el proceso de Washington. Entonces, en 1989, el economista John Williamson describe un conjunto de 10 fórmulas que deben de seguir los países en vías de desarrollo en épocas de crisis para poder, digamos, alinearse a lo que vendría siendo ya el modelo pues dominante que ya va a imperar en el mundo, ¿no? Describe el conjunto de fórmulas relativamente específicas en el decálogo. Y bueno, el primer punto, y yo creo que aquí vamos a lo mejor abordarlo ya de manera general. Bueno, de manera general, por favor, para continuar. Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno Bruto. Segundo punto, redirección del gasto público de subsidios, especialmente en subsidios indiscriminados, hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como educación primaria, atención en salud e infraestructura básica. Tercer punto, reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos marginales moderados. Tasa de interés que sean determinados por el mercado, positivos, o sea, que la tasa de interés sea positiva, bueno, esto es en términos reales, pero moderado. Tipos de cambio competitivos, ¿no? Entonces aquí hablamos de un mercado cambiario. Sexto punto, la liberación del comercio, liberación de importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas y cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes, sean parejos. El punto 7, liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa, ¿no? Aquí hablamos de inversión de cartera, así es. El octavo punto, privatización de las empresas estatales, ampliamente visto y experimentado por países como México, Colombia, Argentina, Latinoamérica, ¿sí? Desregulación, abolición de las regulaciones que impidan el acceso al mercado y restrinjan la competencia, excepto aquellas que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente, al consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras. En este punto cabe mencionar que en los 80s, a finales de los 80s, ya desde los 80s, pues, los países analizaron estos puntos y muchos sí mantuvieron estas restricciones. Dentro de esos puntos, ¿cuál sería el que mayor convergencia tiene con los salarios? Cuando hablamos de que el nuevo modelo lo que busca es que haya flexibilidad, eliminar rigideces, y entonces, ¿cuál sería su opinión acerca de esta flexibilidad en el salario? Porque finalmente, uno de los factores importantes para atraer la inversión ha sido que México ha presumido de tener una flexibilidad de precios, y dentro de esa flexibilidad de precios está la flexibilidad de salarios. Sí, bueno, la flexibilidad del mercado laboral, la OCDE la define como el trabajo como un ajuste de todos los costos reales de la mano de obra a las variaciones de las condiciones económicas, y la Organización Internacional del Trabajo considera la flexibilidad como la capacidad de
adaptarse a las circunstancias económicas, sociales y tecnológicas. Entonces que aquí nos está diciendo que como vaya evolucionando y creciendo y desarrollándose el sistema capitalista, pues se tiene que transformar la condición del trabajo, es decir, pues aumentar su explotación, encontrar maneras para explotarlo de mayor, bueno, para obtener mayores ganancias, con una flexibilidad numérica, es decir, a lo mejor aumentar la hora de horas laborales, pero sin que haya una buena retribución. Otra es que el trabajador se tiene que cumplir varias operaciones de la producción y nada más darle como cierta para reducir los empleos y nada más tener uno que haga lo de varios. Y eso atraerá obvio más inversión extranjera directa. Esa es la idea, ¿no? De tener ese atractivo para las inversiones, de que aquí el costo de la mano de obra es barata, por tanto eso es competible a países como China, donde tiene una población de más de 1.500 millones de personas y que por tanto pues tiene presiones importantes sobre el salario hacia la baja. Considero que la mala distribución del ingreso y la concentración de altos capitales en las empresas más poderosas, que generalmente son las extranjeras, las multinacionales, conducen a esto precisamente, a la precarización del trabajo y flexibilidad del mismo, lo cual hace que la misma necesidad de que sea un salario insuficiente hace que el trabajador opte por más opciones de trabajo, más horarios, inclusive un segundo trabajo, ¿no?, que le permita pues sacar adelante a la familia y optar por otras salidas económicas. Inclusive el acceso al crédito, a endeudarse para poder satisfacer esas necesidades que no puede cubrir con el salario, que ya no es de carácter suficiente, sino necesario. Lo que se ha visto en los últimos años es eso precisamente, una forma de compensar la caída del salario real es a través del incremento en créditos. Entonces ahora pues nos dan créditos para todo, ¿no? Nos dan crédito para comprar cosas que a lo mejor si tuviéramos un salario digno no haríamos uso de ese crédito para comprar algo que tiene un valor tan bajo, pero ahora precisamente por lo mismo de que tenemos un salario real muy bajo, tenemos la necesidad de hacer uso del crédito. Entonces nos endeudamos el ingreso futuro. Yo, más que culpar al salario mínimo, también culparía lo que es el Índice Nacional de Precios del Consumidor. El organismo que se encarga de elaborar es el INEGI, y por lo que se puede ver de los precios de los bienes, está mal organizado o mal elaborado en la canasta básica. Ni siquiera incluyen, como ya lo hemos mencionado anteriormente, los costos de transporte, ya saben, acá el pago de electricidad, el pago de agua, que sigan aumentando el precio nominal. O sea, sí, por una parte funciona porque sí está viendo en el crecimiento del país, pero no concuerda con el mismo crecimiento que tienen los precios. Anteriormente, yo recuerdo cuando tenía unos 5 años, el precio de la tortilla estaba rondando como por $1, y ahorita actualmente está en 12. Y si nos vamos a cuánto debería valer actualmente, si nos valiéramos en precios reales, la tortilla debería valer aproximadamente, por mucho, $2.50. Esto se debe bastante a las constantes crisis económicas, y que el gobierno trata de encontrar una salida para que no se refleje tanto esto al país. Acabas de tocar un punto importante, porque finalmente, si nos damos cuenta, los incrementos en el salario nominal se dan con respecto a la inflación.
es lo que nos dice el gobierno. Toma el dato del Banco de México y la inflación anual es el incremento del salario, pero como bien dice el compañero, a la hora de hacer el cálculo del índice nacional de precios al consumidor, se incluyen bienes que no debieran estar y se excluyen otros que sí son de vital importancia y que no están. Entonces hay ahí una distorsión, un desvío del cálculo que se debe hacer y que finalmente repercute en los trabajadores, que sí se dan cuenta de cómo su salario real ha ido disminuyendo. Sí, bueno, yo retomando lo que decían, lo que aquí nos enfocamos a más que nada mano de obra barata, yo creo que sí se debería de aumentar el salario para más que nada fortalecer el mercado interno, porque cuando los trabajadores ganan más, obviamente van a consumir más. Y yo, bueno, a manera de alternativa, yo creo que para que no se derroche tanto, si se aumenta el salario, se debe de hacer unas políticas hacia el ahorro. Pienso que debería de, por ejemplo, lo que llaman fondo del retiro, para el retiro, se debería de aumentar para que cuando ya no puedan trabajar, tengan de qué vivir, porque el monto que se llevan actualmente, bueno, el monto que va destinado a este ahorro es muy poco. Entonces lo que tú propondrías es que ese incremento no sea en el salario, sino que sea en el aporte que tiene el trabajador para que en el futuro tenga una pensión digna. Sí, ya que como sabemos, dentro de unos años nuestra población va a ser de adultos mayores y por ejemplo los jóvenes no van a generar lo suficiente para que las personas puedan sobrevivir. Muy bien. Bueno, en este sentido, el compañero tiene toda la razón. Sí es muy importante observar nuestro sistema de pensiones, ¿no? Y los fondos de ahorro para el retiro, y qué es lo que se está haciendo con estos fondos, cómo lo están manejando las AFORES. Y bueno, apenas la semana pasada chequé un dato respecto de cómo se están utilizando actualmente 4 de cada 10 pesos de los ahorradores para la compra de deuda corporativa, ¿no? Entonces es deuda bursatilizada, que al final de cuentas a lo mejor ofrece o proyectan una ganancia, un rendimiento de un 8%, ¿no? de una cifra por ahí cercana, ya si llegando al 10%, pero que realmente no sabemos si cumplido ese plazo, pues vaya a recibir su dinero en los fondos, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué manera se están invirtiendo el ahorro de los trabajadores y a quién se está beneficiando con estos movimientos financieros, que al final de cuentas podrían parecer inseguros, pero que al final de cuentas lo que piden estos intermediarios financieros o estos bancos que manejan los fondos, pues es más libertad para poder invertir en inversiones de más alto riesgo para, según ellos, poder recuperar aquello que no se ha logrado en sus metas y objetivos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto muy importante de planificar, de generar nuevas opciones para el manejo de los fondos para el retiro. Es primordial para manejar los problemas que se nos vienen de pobreza, de seguridad social, de salud y, bueno, de ingreso. Bueno, otro tema importante que tiene que ver con el salario. Si nosotros acudimos a la teoría clásica, nos dicen que el salario es igual al producto marginal del trabajo. Por tanto, si no se incrementa la productividad, no se puede incrementar el salario. ¿Qué opinarían sobre eso? Porque es el argumento que esgrimen no sé, el gobernador del Banco Central, el secretario de Hacienda, los que están dentro de la defensa de este modelo, es lo que nos dicen. Bueno, pues para incrementar la productividad se necesita que los
los dueños de los medios de producción quieren tener sus ganancias extraordinarias y así incrementa la productividad con flexibilidad, con más explotación y varias herramientas como economías de capital constante, reciclar la merma de la máquina de la producción y así. Eso nos llevaría a que no se va a cumplir nada de eso. ¿Por qué? Porque digamos el salario es un costo en la producción y tienen que bajarlo para tener esas ganancias extraordinarias, aunque la productividad suba, no importa. No importa. Y es lo que se ha visto. ¿Qué pasa cuando en los recientes años de cierta forma se ha dado un incremento en el producto, pero la parte que corresponde al salario ha quedado rezagada? Eso también repercute en una mala distribución del ingreso y la riqueza. Es lo que hemos visto, que el trabajador se rezaga en su parte que le corresponde dentro del proceso de producción, y los empresarios son los que han incrementado su margen de ganancia y no buscan o no quieren pues elevar esos salarios para restringir un poco su parte de la ganancia. Bueno, yo creo que en ese punto aquí también tiene que ver la Comisión de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la manera de fijar el salario, porque bueno, el presidente de esta comisión es elegido directamente por el presidente. Y bueno, se supone que es un órgano tripartito y, como decía al principio, se tiene para fijar el salario es empresarios, sindicatos y la misma comisión, que sería el Estado. Yo pienso que esta comisión no debería de regir tanto y que los representantes de sindicatos sean elegidos más que nada por los trabajadores, no por la misma organización entre ellos, y así puede haber una discusión más abierta o más legal para que pueda aumentar, no solamente fijarlo a su conveniencia o intereses de ellos mismos, de los empresarios, del mismo gobierno. Generalmente se tiene que ver reflejado en el beneficio de los trabajadores. Ese es el fin común que buscamos. Yo aquí quiero utilizar ahora sí lo que es el resultado de una encuesta que fue elaborada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el que señala que el modesto crecimiento del sueldo es debido a una mala política de salario mínimo, debido a que esta se enfoca principalmente a los constantes esfuerzos por lograr un equilibrio fiscal y así con ello lograr aumentar la competitividad exportadora del país. Esto, junto con las nuevas formas de contrataciones por hora, son la principal razón por la que tenemos unos salarios mínimos tan bajos y que prácticamente no alcanzan para nada. Y por esa razón, la población prefiere optar por la economía informal. Es otra de las consecuencias de tener un salario tan bajo. La delincuencia. Este tema es muy importante porque tiene repercusiones tanto económicas como sociales. Entonces, pues es algo que tenemos que reflexionar y, pues sí, de alguna forma proponer soluciones que sean viables para poder revertir esta tendencia que hemos tenido en los últimos 30 años y que yo creo que al final de cuentas todos los sectores que componen la sociedad van a salir ganando. Antes de dar alguna conclusión, me gustaría que cada uno de ustedes nos hablara un poco en sí del trabajo que están trabajando, su protocolo, para saber bien a bien qué es el propósito, sus objetivos, qué es lo que buscan en sus trabajos. Bueno, yo en mi trabajo busco el saber por qué el salario está tan bajo, porque bueno, hay un apartado que hago en mi trabajo que le llamo la decadencia de los salarios mínimos, porque a partir del 77 el salario ha caído, bueno, como un tobogán, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué más que nada se permite caer? ¿Y qué podemos hacer para que
regrese a un nivel más óptimo para todos los trabajadores. Y bueno, también ahí incluyo de lo que hablaba de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, su ineficiencia o ineficacia de esta, ya que en sí no ayuda de mucho y pues, genera gastos para el gobierno. Y bueno, tratar de ayudar con unas políticas del ahorro, de lo que decía, y ver cómo se pueden relacionar con los aumentos al salario para que no genere tanta inflación. Hay que ver también esa otra parte. Ese es, digamos que lo que nos dicen las autoridades es que no se puede incrementar el salario porque va a tener efectos inflacionarios. Eso es lo que ellos nos dicen. Entonces también habría que analizar esa otra parte. Mi trabajo principalmente consiste en tratar de desarrollar cuál es la relación que tiene salario mínimo y canasta básica. Es evidente que la canasta básica es un referente tanto para determinar cómo vamos en niveles de pobreza, cómo vamos en niveles de educación y cómo vamos en niveles de salarios. ¿Por qué? Porque al momento de no tener ahora sí que son los requerimientos básicos nutritivos, o sea, si no tienes una buena alimentación, no vas a dar al 100 tu trabajo, y al no dar al 100 tu trabajo, la productividad también se reduce, y por lo tanto los salarios se bajan todavía más. Busco también lo que es en mi trabajo, tratar de encontrar cuál es el verdadero problema, o si es un problema conjunto entre la elaboración de la canasta básica y cómo se determinan los salarios mínimos, y tratar de encontrar una solución, tratar de buscar por qué razón no te alcanza, o sea, a pesar de que sigue aumentando el salario, ¿cuál es la razón de que sigan aumentando el precio de los bienes? Es más que nada siempre es una lucha entre el trabajador y el empresario, ¿no? Todos los que asisten a la repartición del pastel, todos pretenden quedarse con la mayor tajada. Entonces siempre hay una escalada, suben los salarios, suben los precios, suben los salarios, pero siempre va a ganar la ganancia del empresario, ¿no? Entonces, en ese subir, siempre sube un poco el salario, pero suben más los precios. Entonces el salario real cae. Bueno, mi trabajo está centrado en la acumulación capitalista, en cómo los salarios contribuyen a esta acumulación. Y pues, bueno, hay un apartado de teoría principalmente capitalista, que al hablar de acumulación es hablar de Marx, ¿no? Así es. Hablar del capitalismo y cómo a partir del área de productividad, lo que trae implícito el salario, el hecho de que no alcance, de que se disminuya al ser un costo, pues contribuye a que las ganancias sean mayores para los capitalistas, ampliar su área de producción, sus medios de producción, y pues el hecho también de que, bueno, tomando en cuenta lo que se había comentado de la productividad, que se promete que al haber productividad debe haber un mayor salario. Sin embargo, no es así. También te dicen que ese prejuicio de que al haber un alza de los salarios tiene que haber también el alza general de los precios, ¿no? Y yo creo que más que estabilidad macroeconómica es eso, precisamente un prejuicio, y pues conduce más que nada a la precarización del trabajo, ¿no? También a lo que es la flexibilidad. Y también considero que, bueno, en mi trabajo también trata de la inversión extranjera directa, ¿no? Que en la medida en que México siga ocupando esos espacios ajenos y que se vayan esfumando esos capitales que deberían de ser nacionales, pues también lógicamente afecta al salario, ¿no? O sea, es algo definitivamente importante, ¿no? Bueno, pues yo estoy investigando la desvalorización del trabajo. Como, bueno, pretendo investigar bien lo de las reformas laborales propuestas por Peña Nieto, que no es más que más flexibilidad en el trabajo. Entonces, pues de eso trata mi trabajo, pero así es como funciona el capitalismo. Y pues es lo que quiero. Sí, al haber mayor flexibilidad, pues lo que se busca es que haya menos compromiso de parte del empresario, ¿no? Te pueden contratar por el tiempo que gusten, y cuando no te necesiten, pues ya no tener mayores problemas en despedirte o en dejar de solicitar tus servicios. Sí, así es. La empresa tiene, bueno,
la ventaja de si baja la productividad, despedir a los que quieran, después darles un tiempo y volver a recontratarlos, a tener ese ejército de reserva. Sí, que fue algo que sucedió con la crisis del 2008-2009. Si recordamos, algunas empresas automotrices hicieron paros técnicos, ¿no? Entonces dejan de producir algún tiempo para bajar la oferta, y cuando consideran necesario vuelven a contratar a los trabajadores. De eso se trata la flexibilidad. Bueno, me gustaría aquí nada más hacer una pequeña intervención ya final en cuanto al consenso de Washington. Marca precisamente este auge ya del sistema, del modelo neoliberal en las naciones del mundo, y es importante también mencionar la desvinculación del patrón oro-dólar, ¿no? Porque esto es lo que de alguna manera le da la libertad a los bancos centrales de generar una política monetaria más abierta para con los capitales, y de esta manera disminuir el poder adquisitivo del dinero y por ende del trabajo y de los salarios. Yo creo que es importante ver el contexto internacional para poder entender nuestra situación actual. Y ya para terminar, pues es importante mencionar que las calificadoras juegan un papel muy importante al momento de condicionar el financiamiento, bueno, no las calificadoras pues, pero los organismos internacionales utilizan a las calificadoras para poder calificar el riesgo país, generar este indicador que va a permitir la contratación de la deuda a ciertas tasas de interés pues preferenciales, y en este sentido pues obviamente comprometen a los países a generar estas políticas de achicamiento de los salarios, de restricciones o de contrataciones más flexibles para permitir y atraer la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, en este sentido hay que entender el consenso de Washington como el parteaguas de dejar atrás un modelo keynesiano a entrar de lleno a un modelo neoliberal, que a final de cuentas ambos modelos están dentro del contexto del sistema capitalista, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría tener de cada uno de ustedes una pequeña conclusión, alguna propuesta, algo que pudiera ser viable para corregir los problemas que han detectado. Bueno, yo manejo una conclusión en la que, bueno, como que el salario mínimo debería ser un elemento primordial para obtener un mayor nivel de bienestar en un país, porque ello debería de ser un objetivo para constituir una meta prioritaria en los planes y programas de los mismos gobiernos. Y esto debe de ser tanto para países desarrollados, tanto en vías de desarrollo como los de nuestro país. Bueno, mi conclusión sería que durante el desarrollo de esta mesa nos hemos dado cuenta que los salarios nominales no son idóneos para poder sobrevivir, y esto lo que sería lógico hacer sería reinstaurar el poder adquisitivo de la moneda y así tratar de desarrollar un incremento considerable de los salarios para poder resarcir tales carencias y parámetros por el cual se mide el salario nominal. Uno de las sugerencias que yo tendría como para poder resarcir este daño sería que tendríamos primero que incrementar principalmente lo que es el poder adquisitivo, no tanto nominal, real, no, el verdadero poder adquisitivo para poder tener una mejor alimentación, una mejor vivienda, mejor educación, tener tiempo para uno, ya sea recreación y así cosas, y con esto, con el paso del tiempo, poco a poco se va viendo una mejora en la calidad de vida de la población y por lo tanto del trabajo y del crecimiento económico. Yo considero que sería bien una reformulación del modelo salarial para que pues tenga sentido, más bien que se realice a plenitud del desarrollo social, ya que hay un estancamiento que ya es muy difícil salir de él.
También considero que queda un muy importante trabajo social, económico, político, sobre todo en ampliar las medidas y esos planes de desarrollo que tanto formulan para el bienestar social. Considero que se deberían centrar para ese tipo de estancamiento que precisamente comentaba y que beneficie realmente a México, porque pues como también mencioné, se ha permitido esa apertura comercial llegar a devastar la riqueza del país, que puede servir para crear mejores empleos y mejor pagados. Y bueno, para que no se desvalorice nuestra fuerza de trabajo, nuestra mercancía, pues hay que valorizarla. Y esto es pues estudiando, tener conocimiento en varias ramas o en varias materias para que nuestra fuerza de trabajo pues se valorice y tengamos salarios mayores. Bueno, pues una conclusión más allá de una tentativa de respuesta. Bueno, estaba yo leyendo en la semana a un columnista que escribió una columna llamada Dinero al Extremo, se llama Nash, no recuerdo el apellido, pero bueno, lo pueden buscar ahí como Dinero al Extremo. Y él hace una pequeña referencia sutil en cuanto a la cultura maya y el sistema financiero internacional actual. La desaparición, bueno, una de las partes de ahí de Guatemala, donde estaba asentada la cultura maya, los arqueólogos creen que ellos consumieron sus recursos para ir construyendo pirámides y llevar a la clase dirigente o a esta clase alta más cerca al cielo, ¿no? Entonces consumieron sus bosques para precisamente hacer los bloques, ¿no? Y esto es algo similar a lo que sucede en la economía actual. Se están utilizando los recursos, el trabajo de la población y cada vez se está llevando menos a menos lo que vendría siendo la preocupación por un desarrollo social, por un desarrollo sostenido y cultural, y se está enfocando a construir pirámides que asemejen a los dirigentes a sentirse cerca al sol, ¿no? Entonces él dice que les va a pasar como a Prometeo y que un día van a llegar lo suficientemente cerca al sol y se van a quemar. Entonces, en este sentido yo creo que el problema es ideológico completamente y es por eso que la solución es difícil de alcanzar, pero yo creo que nosotros como estudiantes de finanzas públicas podemos encontrar los instrumentos adecuados, ¿no? Para poder diseñar o generar propuestas que vayan en el sentido de la seguridad social, que como mencionaba el compañero, el ahorro para el retiro y este manejo de los fondos que de algún momento, en algún punto nos pertenecen a todos, ¿no? A todos los que trabajamos, a todos los que ahorramos, a todos los que pertenecemos a este sistema y esa es para mí una de las vías, la seguridad social y el respeto financiero al ahorro de los trabajadores. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a cada uno de los compañeros que estuvieron aquí exponiendo sus trabajos, sus ideas y agradecerles a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.